Welcome, everyone. My name is Patricia, and I'm happy to be moderating the Community Technical Assistance Center's webinar today titled ¿Qué pasa con la Q en LGBTQ? Servicios sociales culturalmente competentes para comunidades queer, or in English, what about the Q in LGBTQ? Culturally competent social services for the queer community. As a reminder, this webinar will be conducted solely in Spanish, as it is tailored for providers who work with Spanish-speaking clients. If you are looking for the English version of the webinar, it has already been recorded, and the slides and the recording are posted on our website, where you can find it on ctacny.org. Now I will be commencing the presentation in Spanish. Bienvenidos a nuestra presentación titulada ¿Qué pasa con la Q en LGBTQ? Servicios sociales culturalmente competentes para comunidades queer. Mi nombre es Patricia y soy parte del equipo que se llama el Centro de Asistencia Técnica de Nueva York. Hoy tengo el gran honor de introducir nuestro presentador, Andrés Hoyos. El señor Andrés Hoyos es profesor adjunto y asesor de pasantías en la maestría de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Nueva York, así como en su sede en Buenos Aires, Argentina, y también ha enseñado en la maestría de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Colombia. El señor Hoyos tiene más de 2 décadas de experiencia clínica y administrativa en salud mental con un enfoque de justicia social. Sus áreas de interés incluyen el abuso de sustancias, el VIH-Sida, la inmigración, el asilo político, el trauma y el trabajo con personas y comunidades de LGBTQ+. El señor Hoyos ha presentado a nivel nacional y internacional sobre trauma, salud mental y políticas públicas. También mantiene una práctica privada en la ciudad de Nueva York, donde trata a individuos, parejas y grupos. Además, como consultor independiente, su experiencia incluye capacitación, organización comunitaria, promoción y desarrollo de programas. En esta presentación, el señor Hoyos va a explicar y hablar sobre la definición de términos queer, los desafíos y oportunidades al trabajar con estas comunidades y acciones para mejorar la competencia cultural a trabajar con estas comunidades como proveedor y como agencia. Bienvenidos, Andrés, y gracias por su presentación hoy. Antes de empezar, les quiero recordar que si tiene alguna pregunta para nosotros, por favor, no sean tímidos. Al fin de la presentación, le vamos a dar los correos electrónicos para que puedan mandar sus preguntas y sugerencias. Ahora, no le voy a demorar más. Les presento nuestro presentador, señor Andrés Hoyos. Gracias, Andrés. Gracias, Patricia. Hola a todos y a todas. Bueno, muy contento de estar aquí en este webinar. El hecho de que estén con nosotros quiere decir que tienen interés en abordar este tema tan importante, y el que lo hagan en español, que lo quieran hacer para comunidades hispanoparlantes, o sea que normalmente vamos a estar hablando de inmigrantes de primera y segunda generación, que de hecho los hace una población más vulnerable en sí misma. Bueno, perdón, ando un poco agripado, pero trataremos de hacerlo mejor. El esquema de la presentación, ya Patricia nos ayudó con la definición de qué es lo que vamos a estar cubriendo, así que los objetivos de aprendizaje es entender un poco más de estas comunidades queer, y hablo comunidades en plural porque es más de una. Este es un término sombrilla, un término umbrella. O sea que abarcan muchas subcomunidades que pueden tener diferencias significativas. Identificar los desafíos y oportunidades, no solo verlo como algo problemático o difícil, sino los beneficios que tenemos al trabajar con estas poblaciones y concretamente qué podemos hacer, desde el trabajo micro o con el usuario directamente o como agencias.
Voy a empezar entonces con la parte de terminología o semántica. Las palabras no son solo palabras, las palabras que usamos generan el lenguaje, crean el lenguaje, y con el lenguaje estructuramos nuestras realidades y les atribuimos significado emocional e intelectual. Lo que pensamos y sentimos del mundo que entendemos lo hacemos a través de la palabra. Entonces es muy importante que seamos cautelosos de qué palabras se utilizan y el significado y el poder que tienen estas palabras. Y el significado singular, o sea, para cada uno. Con esto quiero decir que el que yo diga queer, que me identifico como queer, y de pronto el usuario o el paciente también se identifique como queer, no quiere decir que sea lo mismo para ambos. Así que es importante entender cuál es el significado y cómo ese significado se ha formado. Entonces vamos a empezar con eso. La palabra queer es un término anglosajón, está en inglés, y algunas comunidades hispanas o latinas lo han apropiado y también hablan del término queer en español. Pero otras lo han traducido y esto tiene importancia porque algunas sienten que esto es replicar imperialismo o colonialismo de parte de países anglosajones, etc. Entonces algunas otras comunidades de pronto van a hablar de ser una comunidad de raros y raras, o una comunidad de locos y locas, o una comunidad de maricones o maricas, y esto es básicamente en esencia lo mismo que pasó con el término queer. Sabemos que la traducción del término queer quiere decir raro, literalmente, e históricamente se utilizaba como un término opresivo contra la comunidad. Y luego la comunidad se lo apropia y se empodera y lo usa como un término afirmativo de su identidad. Entonces hay comunidades en Latinoamérica que dicen somos una comunidad de mariconas y maricones, utilizando el mismo término que se les utilizaba en el pasado para ofenderlos como esta es nuestra identidad y tenemos orgullo de ella. O sea que es un proceso de empoderamiento muy interesante que tenemos que descifrar con el paciente o con el usuario. Como había mencionado anteriormente, entonces este es un término paraguas o sombrilla que aborda muchos distintos significados e identidades que básicamente hace referencia a todo esto que está por fuera de lo que tradicionalmente entendemos como orientación sexual e identidad de género. En identidad de género tenemos unas definiciones muy dicotómicas de masculino y femenino, entonces el queer sería todo esto que está entre los dos o combinación de los dos, entendiendo el género como un continuo, que va desde un masculino extremo a un femenino extremo y hay muchas expresiones en la mitad. Igual con la orientación sexual, no solo entender la orientación sexual como una orientación que va desde lo heterosexual a lo homosexual o gay, con puntos o lugares de bisexualidad en algún continuo, sino que hay otros también combinaciones. Entonces, queer puede hacer referencia tanto a identidad de género como orientación sexual, y por lo tanto también se va a relacionar con expresión de género en el individuo. Entonces es un término que incluso abarca muchas más áreas de lo que abarcaría orientación sexual e identidad. Vamos a hablar sobre la otra Q, que quiere significar muchas veces cuestionarse. A veces ponen la Q al cuadrado, indicando que son dos Q, Q square. Y lo que quiero aclarar, este no es el tópico de nuestra presentación, lo que quiero aclarar con esto es que este término de cuestionándose o cuestionado o cuestionado no hace referencia a personas que están confundidas, sino personas que asumen como un proceso natural de la identidad el estar reflexionando sobre sí mismos y el redefinirse constantemente. Entonces es un proceso natural de el que estemos cambiando como individuos, todo cambia, el cambio es constante, como decía Einstein, es el único constante, y estas personas están dispuestas a abordar esto de lleno, esta realidad de cuestionarse. Así que no es que estén confundidos ni que sea patológico. Vamos a hablar entonces un poquito de paradigmas que cambian cuando estamos trabajando con esta comunidad, y es una de las ganancias como proveedores, incluso a nivel personal para mí ha sido una ganancia también, y es desafiar viejos paradigmas y crear nuevos. Viejos paradigmas como pasar de lo negativo a lo positivo, pasar de un modelo médico patologizante o con énfasis en la patología y el malestar a modelos más positivos que valoran no solo o tienen en cuenta no solo el malestar sino el ser integralmente.
pasar de pensamiento dicotómico a un pensamiento más continuo. Dicotómico es donde todos son extremos opuestos, blanco-negro, hombre-mujer, heterosexual gay, a entender que, por ejemplo, incluso con la sexualidad, como nos lo hizo saber Alfred Kinsey, hay continuos entre el heterosexual y el homosexual o gay 100%, hay un heterosexual que es 100% y un gay que es 100%, hay muchos niveles de bisexualismo y que en realidad la mayoría de la población se ubicaba en este continuo. Cambiar de pensamientos rígidos a pensamientos fluidos, que hay conceptos que están cambiando y evolucionando, entonces que las identidades de los individuos y las realidades también van a cambiar. Que una persona puede que hoy se identifique de una forma y en 5 años o en 5 meses se identifique distinto por muchas razones. Que una identidad puede ser cambiante y debe ser cambiante. Pasar de un pensamiento simplista más complejo, donde no solo estamos viendo una parte en aislado, como se decía, las ciencias en su evolución inicialmente tienen un pensamiento muy limitado de las realidades que estudian y en la medida en que estos estudios avanzan, las realidades se entienden de una forma más compleja. Esto ha pasado con todo, con el universo, etcétera. Entonces es pasar de un análisis más simplista a un análisis más complejo. Hablábamos como este término queer es un término que ya aborda incluso la parte tanto de orientación sexual como de identidad de género y expresión de género. Pasar de pensar solo en cajas o en etiquetas a pensar en universos de individualidades únicas. Entonces, para los investigadores y la ciencia es muy fácil poner nombres y tratar de agrupar porque nos ordena el conocimiento. Pero este orden a veces impone diferencias que no son reales o no permiten fluideces que son reales. Entonces, no vamos a tener tantas etiquetas, vamos a necesitar entonces tantas etiquetas como individuos mismos existen. Ir de un pensamiento que hable de lo típico, de lo normal, a un pensamiento o un discurso que hable más de lo único. Lo normal viene de la estadística, de la curva de Bell y la media y la desviación estándar y ese grupo entendido como si fuera la norma, lo normal, y entonces de ahí viene también el término anormal, que es ya un término peyorativo donde quien no se ajuste dentro de este grupo mayoritario termina siendo un paria, como una persona fuera del grupo. Y bueno, sabemos que todos tenemos una parte en el grupo, incluso los que no sean parte de la mayoría, y tienen una función importante y un valor. Pasar de entender a las personas como raros o raras a seres humanos excepcionales. O sea, tener un discurso no del otro y el otro como menos que, sino como todos y todos tenemos un valor y este valor que es distinto es un valor especial. No entenderse como ellos y nosotros, como si fueran ellos contra nosotros, sino que somos todos nosotros finalmente. Y aunque hayan diferencias entre los proveedores y el usuario, o la comunidad en general y la comunidad queer, que todos somos parte de una misma comunidad y nos están impactando los mismos asuntos a distinto nivel. Que tanto la opresión de género es presente tanto en la comunidad heterosexual, en la comunidad gay, lesbiana y en la comunidad queer, y que a veces son estas comunidades, como la queer, la que están ayudando o facilitando o propiciando cambios sociales que son saludables para todos, que nos hacen más flexibles y nos ayudan a ser individuos más sanos y sociedades más sanas. Pasar de lo policivo a la defensoría, de no tratar de forzar que los individuos tengan que ajustarse a realidades y a protocolos y agencias y a formas de pensar antiguas o tradicionales, sino que seamos nosotros los defensores, los aliados de estos individuos que están marcando formas de pensar, de entenderse distinto y que nos están ayudando a progresar como sociedad, como personas, como agencias. Pasar de aliviar síntomas en un individuo a buscar procesos integrales de justicia social y trabajo sostenible de antiopresión. Esto quiere decir no simplemente nos interesa que el individuo venga sufriendo y quitarle el sufrimiento y se vaya con menos dolor, sino entender esos sufrimientos como procesos producto de sistemas opresores, que el individuo no es culpable de estos sufrimientos y que por lo tanto es la sociedad la que se tiene que transformar para no oprimir a estos individuos ni a otros
Entre más transformamos la sociedad, más nos liberamos todos y menos sufrimiento hay. Como proveedores, entonces, debemos entender que las personas queer son las que promueven desarrollo social y expanden nuestros horizontes como sociedad y como proveedores. Ahora voy a pasar a hablar un poco sobre la parte individual. Voy a hablar aquí de dos partes, la individual, o sea, el contacto directo con la persona queer o la comunidad queer, o la pareja queer, o sea, individuos, parejas o grupos, y más adelante, voy a hablar sobre la parte meso, la parte de las agencias, cómo podemos ser más competentes a nivel de agencia o a nivel de institución educativa, etc. Pero lo primero que quiero reforzar es la importancia de conocerse uno mismo, introspección, darse cuenta. ¿Quién yo como ser humano, antes de ser trabajador social o manejador de casos o psicólogo o paralegal o cualquiera que sea mi función profesional, cómo me ubico yo? ¿Quién soy? Ese conocimiento para darnos cuenta que nosotros somos todos productos de una sociedad y de un tiempo y que nosotros somos quienes incorporamos y quienes manifestamos todos estos ismos, el sexismo, el racismo, clasismo, etcétera, todas estas cosas que tratamos de pulir en la sociedad vienen desde lo individual y se resuelven desde lo individual. Entonces yo pienso que es un trabajo importante reconocer que vamos a tener algo de cisgenderismo incorporado, o sea que el no entender a la gente simplemente como queer y ver a la población queer como algo necesariamente o por de facto negativo, puede ser algo que esté en nosotros no porque lo queramos, sino porque la sociedad en la que hemos crecido. Y que en la medida que lo reconozcamos y lo hagamos consciente, lo podemos cambiar. Negarlo, pretender que somos perfectos o que somos neutrales, puede darnos falsa seguridad. Bueno. Entonces, ser conscientes de nuestras creencias, sobre todo las culturales, y dentro de la cultura está también la parte religiosa, porque con ellas damos sentido de valor, moral, de qué es bueno, de qué es aceptable, qué es deseable a nivel individual, a nivel social, a nivel de pareja. Y que tengamos todas estas creencias conscientes y las mantengamos en guardia, pendientes de cómo esto influye en nuestro trabajo con la persona que estamos trabajando queer. Que seamos entonces también humildes y honestos y podamos reconocer de que van a haber momentos en los que no estamos capacitados, no tenemos suficiente conocimiento, o hay otra persona que tenga mejor conocimiento, mejor capacitación. Y entonces decir, no soy yo el mejor proveedor o la mejor proveedora, ¿quién podría ser? O lo refiero, o necesito una supervisión más cercana, etc. Pensar en que el bienestar de la persona en contexto, un bienestar contextual, yo hablo del bienestar debe ser sostenible, debe ser relacional y debe ser contextual para que sea un real bienestar, es lo más importante. Sostenible quiere decir que un bienestar que no se vaya a difuminar en cuestión de días, eso no es un bienestar muy estable. Relacional es que es un bienestar con los otros, uno no puede estar bien sin tener en cuenta a los otros. E integral y en contexto. Integral es en todas las áreas, bienestar físico, espiritual, moral, y en contexto, y es lo que para mí es bienestar, puede ser muy distinto para otra persona que vive en otro país, de otra edad, de otra cultura, etc. Bueno, esos son como unos principios básicos, como se dan cuenta, que aplicarían a muchas poblaciones. Y por eso pienso que el trabajo con comunidad queer nos capacita a trabajar, a ser mejores proveedores en muchas otras áreas. Una de las cosas importantes entonces es ser capaz de entender esta identidad queer dentro de un modelo de desarrollo de la identidad saludable que lleve al orgullo, ¿sí? Entonces es cómo esta persona llega a ser queer y cómo llega a cambiar lo que inicialmente la sociedad le presentaba y a construir una identidad alternativa, no desde el trauma y la reactividad a situaciones adversas, sino como una respuesta de resiliencia y de bienestar. Es importante y esto lo vamos a lograr a través de terapia narrativa. Ahorita hago referencia un poco a eso más adelante. Ver que tenemos retos, pero sobre todo que tenemos oportunidades únicas en el trabajo con estas comunidades, para nosotros, para ellos y para la sociedad y para las agencias.
Lo que decía es entonces mirar a las fortalezas y la resiliencia, no solo los déficits y los problemas, y la terapia narrativa como una herramienta excelente que nos aportó Michael White, donde es desde lo que dice el otro, la narrativa del otro, el paciente, es la que nos va a informar las realidades. No quiere decir que no sean narrativas a veces contaminadas o narrativas con opresión internalizada, pero estas narrativas, al venir del paciente, empoderan al paciente o al usuario y se pueden transformar a través de esta revisión, de contárselas a un otro y mirar su contenido y cómo ese contenido fue constituido, cómo se genera esa narrativa, de dónde sale y por qué sale de ahí. Y luego se hace consciente y se puede transformar. Entonces casi que el hecho de hablar de quién soy y cómo llego a ser quien soy es un acto sanador. Y esta narrativa al repetirse va refinando y sanando al ser. Todo esto se debe dar como una construcción comunitaria. No es el experto, el proveedor, que le dice al otro, al usuario, paciente, qué tiene que hacer. Debe ser una relación mucho más horizontal que muchas otras. La importancia es porque hay muchas áreas de la identidad aquí en juego y mucho desconocimiento de parte del proveedor. Entonces, verlo más como un facilitador de procesos comunitarios, porque tampoco se realizan en aislamiento. Eso lo voy a hablar un poquito más ahorita, que estamos pasando a la parte de agencias. Entonces, ¿cómo hacer que una agencia sea un poco más inclusiva de la comunidad queer? Primero que nos demos cuenta de los formularios que tenemos, qué preguntamos, por qué lo preguntamos y quién se beneficia. A veces es la persona que nos da el dinero, a veces es la persona a la que le tenemos que pasar los reportes o la aseguradora, a veces es simplemente el jefe o el recaudar fondos o el departamento de comunicación que necesitan los datos, y lo que tenemos que saber también es el interés principal tiene que estar en el paciente, y si hay algo que se haga en nombre del paciente, pero que el paciente no esté de acuerdo con el usuario, tenemos que saber articularlo y negociarlo, decirle a la persona, ¿por qué le estamos preguntando esto? ¿Qué pasa si no se responde? Y ojalá dar la opción de que no tengan que responder obligados, eso sería opresivo, y cómo se beneficiarían ellos indirectamente. Un caso clínico es, cuando yo le preguntaba a la gente si se identificaba como queer, a veces decía no, simplemente póngame como gay o póngame como lesbiana, yo les decía, pero estamos invisibilizando otra gente como vos, y en esa medida no estamos dándonos cuenta de la necesidad que puede existir de desarrollar programas específicos para esta comunidad. Como agencias tenemos que estar pendientes de cuáles son los protocolos de políticas y procedimientos que tiene la agencia y qué vamos a hacer cuando estas situaciones se presenten. ¿Qué hacemos cuando el usuario no quiere contestar la pregunta en términos de soy hombre, soy mujer, sino que dice soy queer o soy heterosexual, homosexual, bisexual? No, yo soy queer, mi orientación sexual es queer también, y de pronto no está eso dentro de la tabulación que nos están mandando la ciudad o el estado o el gobierno federal, y entonces cómo negociamos estas identidades y estas diferencias entre la identidad del usuario y los requerimientos de la agencia. Estar muy claros que los servicios deben ser siempre con el otro, el usuario, como punto central y álgido. Que tenemos marcos teóricos que tienen que tener desarrollo de identidad queer positivos y que hay otros marcos teóricos que han sido muy dicotómicos e históricamente opresivos y que por lo tanto pueden, no digo que siempre, pero pueden ser opresivos y entonces mirarlos. Un ejemplo muy concreto es como la teoría psicoanalítica ortodoxa. Hay unos postfreudianos y hay otras teorías nuevas muy de avanzada y muy inclusivas, pero la teoría ortodoxa psicoanalítica inicialmente era muy eurocentrista, patriarcal, etcétera, reflejando quién fue Freud y en el momento en el que se construyó esta teoría. Al ser dicotómica en el cuento de género hombre-mujer y en el cuento de orientación sexual, no va a dar mucho espacio a la comunidad queer, a no ser que sea una teoría, un marco teórico más refinado, más moderno. Por eso hago la diferencia de psicoanálisis ortodoxo. Tener grupos asesores de la comunidad es muy importante. ¿Qué quiero decir? Nada debemos hacer con ninguna comunidad que no incluya a la comunidad misma como asesores, donde ellos nos estén informando
qué piensan de lo que está pasando, de las decisiones que se toman, de las preguntas que se hacen, de cómo se establecen estos protocolos de políticas públicas y procedimientos, y sí, generan procesos tal vez un poco más lentos y más complejos, pero también son procesos más sólidos y más ricos. Entonces a veces por el afán de hacer las cosas no las hacemos bien o borramos a quienes son los protagonistas de estas cosas que estamos haciendo, que es el usuario. Involucremos siempre la comunidad como asesores. Las competencias tienen que pasar todo el tiempo, por lo tanto no es un solo entrenamiento que se hace una vez en la vida o una vez al año o durante la introducción a la agencia y que se tiene que evaluar constantemente en dónde estamos y qué mejoras se pueden ir haciendo. Que quien trabaje con poblaciones queer debe tener una capacidad de trabajar con interseccionalidades no solo a nivel de orientación sexual e identidad de género, sino muchas otras. Sabemos que la raza, la cultura, la religión, el estatus socioeconómico o personas que viven en pobreza y cómo todas estas áreas se relacionan unas con otras es importantísimo. O sea que si en alguna área es importante tener este entendimiento interseccional, es con estas poblaciones. Que todo el proceso debe ser a partir de una construcción comunitaria, lo que decía, que los grupos, que la comunidad misma participe, pero que se haga dentro de un ambiente más horizontal y menos vertical. Esto quiere decir endosar el poder al otro, como agencia, como director ejecutivo, como proveedor, que es un desafío porque venimos de modelos verticales institucionales que tienen el poder está concentrado en forma de pirámide, en unos pocos en la cima y muchos que son los receptores de las decisiones que esos pocos toman tienen menos poder. La idea es generar pirámides mucho más achatadas, más bajas, más horizontales los organigramas. Que la comunidad pueda decir que este es un espacio seguro, eso es un marcador muy importante. Si los miembros de la comunidad acceden a servicios y se conectan como comunidad, no solo como individuo, y se sienten seguros, podemos decir que tenemos agencias que sean culturalmente competentes para personas queer, que se sienten con los proveedores, con las formas que se utilizan, etcétera, adecuadas para ellos. Bueno. Y finalmente, como agencia tenemos que tener recursos, no podemos actuar aisladamente, recursos para contactar con otros expertos, para que la gente pueda preguntarle a otras personas, para que la gente pueda ser referida a otros especialistas de otras áreas que también sean competentes con la comunidad queer, a los médicos, a los abogados en caso de inmigración, a cualquier otra agencia que la persona pueda necesitar, desarrollar redes de apoyo interdisciplinarias que sean competentes en este trabajo, identificarlas. Una última, como ponerle un poquito de sentido del humor, para no dormirlos y despertarlos ahora, es que cuando usemos indicadores como otros, por ejemplo, vemos muchas veces que te preguntan orientación sexual, heterosexual, gay, lesbiana, bisexual, otra, especifique, como vemos aquí en esta imagen, o a veces lo preguntan a nivel de género, hombre, mujer, transgénero, otra. Que cuando hagamos esto tengamos la humildad de tener una aclaración donde se diga que si estamos poniendo un otro y no especificamos todos los otros que pueden existir y no estamos honrando esa otra identidad, como en este caso la queer, es básicamente porque tenemos sistemas burocráticos y muy simplistas y es nuestra limitación como agencia y como proveedores para que el usuario no se sienta descalificado por no haber quedado perfecto entre una de las cajitas que le ofrecimos. Bueno, ahora lineamientos para incrementar la competencia cultural queer, ser conscientes de que hay diferencias incluso entre las personas que pertenecen a la misma comunidad, especialmente si el proveedor también es parte de la comunidad, que los proveedores o los terapeutas representamos la realidad objetiva, pero no la tenemos en realidad, de ser humildes con eso. Que el otro sepa que su realidad también es válida como las que nosotros o la ciencia nos ayuda a entender. Que la diversidad cuestiona la capacidad de generalizar teorías o intervenciones. Entonces, es un estrés para el proveedor, pero es un estrés que vale la pena abordar, que no vamos a tener, como se dice en inglés,
cookie cutters, que van a ser buenos para todos. Que van a haber fuentes de tensión por cosas que no se hablan, y esto va a ser percibido por el usuario o el paciente o el cliente. Entonces es bueno que lo hablemos. Por ejemplo, llega la persona queer y le podemos preguntar, ¿qué significa para usted el ser atendido por una persona que se identifica como hombre, o que se identifica como mujer, o que se identifica como heterosexual, bisexual, gay o lesbiana? El paciente o el usuario no tiene el poder normalmente la confianza, por opresión sistémica también, de preguntarnos. Entonces es nuestra responsabilidad endosar ese poder y disectar estas partes de la identidad desde el proveedor o desde la agencia que puedan impactar al otro. Algunos otros lineamientos entonces es, tengamos en cuenta que cualquier grupo minoritario y o oprimido, no todas las minorías son las oprimidas, pero tener en cuenta que los grupos oprimidos tienen las tasas más altas de terminación prematura. Cuando una persona no se siente segura, se protege retirándose de la agencia, retirándose del proveedor, no llegando a la cita, llegando tarde. Entonces, bueno, ¿cómo ayudamos a que se enganchen? De una forma desde la motivación, no solo desde la obligación o la necesidad. Que tenemos valores etnocéntricos y con ellos hacemos formulaciones e hipótesis clínicas o de trabajo. Nos basamos en nuestra propia etnicidad, en nuestra propia cultura, y si esta cultura no es queer, normalmente vamos a darle más poder, más preferencia, más valor al que conocemos. Que esta formación de la educación formal, que no es una educación queer, la mayoría, por excelencia, nos hace percibir o tener un enfoque y tener unas prácticas distorsionadas, no necesariamente adecuadas o receptoras de la identidad queer. Que por lo tanto entonces va a haber una transferencia y una contratransferencia. Contratransferencia es este sentimiento del proveedor hacia el usuario negativo. ¿Por qué? Porque el otro es el otro raro, el otro que no entiendo, el otro que no se ajusta a las normas, que no se ajusta a las etiquetas. Esta contratransferencia tiene implicaciones tanto cognitivas como afectivas, lo que siento y lo que pienso. Así que tenemos que estar muy pendientes de esto, de qué nos pasa. Para terminar, en los últimos minuticos, quiero hablarles de los conceptos culturales del DSM-5. Es una herramienta que nos ayuda a ser culturalmente competentes, más competentes. Define la cultura y hace relación el impacto de la diferencia de culturas. Habla específicamente de raza, origen, religión, origen étnico, religión, origen geográfico, pero en este caso estaríamos hablando de la cultura queer, como una cultura diferente a la mayoría de los proveedores. Para tener entrevistas o al menos procesos de conocimiento del otro con mejor entendimiento y menor presión por lo que no entendemos, hay una herramienta que en inglés se llama The Cultural Formulation Interview, o la entrevista de formulación cultural en español, y voy a mostrarles en qué consiste, cómo está estructurada, pero no me voy a ahondar mucho en este tema porque tenemos la fortuna aquí en CITAC de ya tener grabado 2 otros webinars que específicamente hablan de la entrevista de formulación cultural, uno en español y otro en inglés, de Cultural Formulation Interview, donde tenemos toda una sesión completa en cómo se aplica esto, esta herramienta específica. Entonces, la entrevista de formulación cultural está constituida, perdón, voy a pasar, estos son un poquito conceptos básicos, voy a pasar a cómo se estructura en 4 áreas. La primera área es la pregunta de la 1 a la 3, que es para definir la cultura. Entonces aquí estaríamos hablando de qué quiere decir queer, cómo llegaste a esa definición, qué quiere decir para tus círculos, etc. De la pregunta 4 a la 10 vamos a hablar de la percepción cultural, de la causa del problema y el contexto y las fuentes de apoyo. Entonces, ahorita les voy a dar un ejemplo rápido de cómo, por ejemplo, una persona con ansiedad o depresión que se identifique como queer, es importante que hagamos un análisis integral de esas 2 partes, tanto del problema como la identidad.
del sujeto. En la pregunta de la 11 a la 13 vamos a ver factores que especialmente ayudan o impactan a cómo la persona le está dando frente a esto, cómo buscó ayuda en el pasado y finalmente cómo se va a buscar ayuda en el presente o en el futuro y cuáles son los factores que más pueden impactar el que se dé o no se dé esa ayuda, esa búsqueda. Entonces ahora me voy a mover un poco más rápido en los siguientes puntos de la presentación, simplemente para dar unos ejemplos básicos. Entonces, lo primero sería darnos cuenta, como dije antes, cómo llega a estructurarse esta identidad queer dentro de la orientación sexual, identidad de género históricamente, y cómo las personas alrededor de ellos, su familia biológica, su familia de origen, sus amigos y redes de apoyo, sus compañeros de estudio, entienden esta identidad. Igual en relación entonces al problema, que sería el otro dominio, entonces cómo las otras personas queer entienden esta ansiedad o entienden esta depresión. Importante entenderlo desde ahí, porque puede que la gente que no se identifique como queer esté pensando es que estás deprimido por ser queer, por ser tan raro te has aislado, por eso es que no tenés amigos o amigas, o estás ansioso porque experiencias mucho rechazo, y ese rechazo es producto de cómo te presentas a nivel de género y cómo te presentas ante la sociedad, que son dos enfoques muy distintos. En unos le estamos poniendo la culpa al otro, al usuario, y en el competente le estamos ayudando a hacer un análisis de cómo esto es un proceso sistemático, que aunque el malestar se manifiesta a veces en la persona, puede ser producto de un colectivo, de una sociedad que no genera espacios para ellos, mucho más amables. Queremos entender causas del problema y contexto, qué estresa y qué sirve de apoyo. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, mucha de la gente queer se aísla de espacios físicos cara a cara, porque no son tan seguros, y se resguarda en el Internet. Entonces generan comunidades muy fuertes en chats o en grupos en el Internet, porque aquí al menos no hay una posibilidad de agresión física tan grande. Pueden hacer una presentación a veces pausada de quiénes son y ver qué tanto lo otro lo respeta, o ya hay grupos formados en todo el mundo, grupos significativos, grandes en número y en cantidad de trabajo que han hecho. Pero esto genera otros estreses y es cuando quieren ir al concierto, cuando quieren ir al cine, cuando somos seres sociales que tenemos que salir a mercar y a hacer las compras y debemos. Entonces a veces parte del estrés es el aislamiento y esto no es que sea innato por la cultura. Entonces ahí veríamos también cómo esto se puede relacionar con un síntoma de depresión o ansiedad, no por la identidad misma, sino por el contexto cultural. Y luego en el dominio... voy a pasar que todavía es del dominio número 2, que ya lo hablé. Vamos a hablar del tercer dominio, que es entonces cómo le doy frente al problema. ¿Cómo le dan frente a otras personas como yo? ¿Cómo hago para identificarme cuando me preguntan? ¿Cómo hacen otros para identificarse como queer? Cuando les preguntan o cuando socializan, ¿cómo hacen para conocer gente? ¿Y cuáles son las dificultades? ¿Cómo hago yo para poder ser un ser feliz honrando esta identidad? El último dominio, que es muy importante, ya casi para terminar, es cómo ayudarles a que accedan a servicios y busquen ayuda. ¿Cuáles son las preferencias? En este caso podría ser que la persona queer se sienta más segura con una persona identificada, un proveedor identificado como queer. Entonces tenemos proveedores que se puedan identificar como queer abiertamente, o puede que prefiera una persona que se identifique el género masculino o femenino, como heterosexual, como gay, como lesbiana, como bisexual. ¿Cuáles son estas preferencias que el usuario tiene? ¿Por qué? ¿Y cómo lo van a hacer sentir a él o a ella más seguros de esta relación proveedor-paciente o proveedor-usuario? Bueno. Finalmente, para cerrar, dos últimos puntos. Uno es, no sé si están familiarizados con la investigación que hizo el doctor Bruce Alexander, se llama Rat Park, serían como el parque de las ratas en inglés, y la traigo a colación porque después de muchos años de haber creído que los animales y los seres humanos, como un tipo de animal también, que se puede generar adicciones muy fuertes y que a veces las adicciones eran tan fuertes que
llevaban a comportamientos compulsivos y a la muerte misma, cuando estas ratas las ponían a usar sustancias con alto nivel de adictibilidad, como la cocaína, y se les daba la opción de socializar, de tener un parque donde hubieran otras ratas. El espacio de socialización con otros seres vivos de la misma especie era un factor altamente protector. Entonces, básicamente, el remedio para la adicción era la conectividad con otros seres. Y yo tomo este estudio igualmente, que digo que la socialización saludable, el encontrarse con otros seres humanos, a veces con este proveedor que son ustedes, sin ser rechazados, siendo aceptados, siendo celebrados, puede ser el factor de protección más saludable que una persona queer pueda tener en la aceptación familiar, etc. Así que aquí les dejo unos recursos, están en inglés, aquí están los links para las páginas, si se quieren familiarizar un poquitico con experiencias y relatos de personas que se identifican como queer. Y como pensamiento de cierre, decir que nuestra misión o deber como personas es transformar, generar, pero también transformar y mejorar todos los sistemas que ya existen con el fin de crear una vida comunitaria más satisfactoria y significativa, más placentera. Por lo tanto, servir a la comunidad queer es un deber, los debemos proteger, apoyar y celebrarlos, porque finalmente son estos individuos quienes nos han liderado a todos como sociedad. Bueno, esa es toda mi parte por hoy. Patricia, ¿estás por ahí? ¿Alguna pregunta? No, muchísimas gracias, Andrés. Qué presentación tan excelente. Diste tantos ejemplos como que nosotros como proveedores y como una agencia podemos tomar los primeros pasos a, en verdad, a ayudar y ser más competentes culturalmente para nuestras comunidades. Pues no tengo preguntas, pero solamente de parte de mí y del equipo de CTAC le queremos dar la gracia por una presentación tan excelente. También le quiero decir a todos que están oyendo o revisando este webinar que otra vez, como dijimos antes, si tienes cualquier pregunta o una sugerencia, le pedimos por favor de contactarnos por correo electrónico. Ahí en la pantalla puedes ver el correo electrónico del señor Andrés Hoyos. También, si tienes preguntas específicamente para el equipo de CTAC, nos puedes mandar un correo por el ctac.info@nyu.edu. También le queremos recordar, como siempre, que si quieres revisar o por obtener una copia de esta presentación, le pedimos por favor de visitar a nuestro sitio de web, que es el ctacny.org. Le queremos dar las gracias a todos y, como siempre, que tengan un buen día. Muchísimas gracias.